Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer de mirar a través de la lente de Gonzalo Arijón, un cineasta uruguayo que tiene una especial sensibilidad a la hora de captar las imágenes. Gonzalo Arijón nace en Montevideo en 1956 y está radicado en Francia desde 1979. Es un cineasta comprometido con el hombre y la naturaleza que día a día ven amenazada su existencia. Ha dirigido importantes películas documentales como Lula, Más allá de la esperanza, Río de Janeiro, una guerra vertical, Por esos ojos, La sociedad de la nieve, que recrea la tragedia de los Andes mediante el testimonio de sus sobrevivientes, Ojos bien abiertos, un viaje por Latinoamérica a partir de la asunción de los gobiernos de izquierda. Y parafraseando a Cortázar, José López Mas señala que la dialéctica del arte de Arijón transcurre entre el respeto, las miradas soberanas y clásicas de los famas y la inquietante investigación de los cronopios de la nueva ola. Muchas gracias, Gonzalo, y muy bienvenido a Vivencias. Un placer de estar acá contigo, Andrea, y con todos ustedes. ¿Seré todo eso? Yo creo que tú siempre sos muy humilde y lo hemos hablado, no aquí, en otras oportunidades. En todo caso, es muy lindo lo que oigo. No sé si soy yo, pero es muy lindo. Con toda la gente que hemos hablado, creo que tiene el mismo concepto de ti, así que por algo ha de ser, ¿no? Un placer de estar acá. Bueno, un gusto. Y te fuiste muy joven a Francia, con 23 años. ¿Cómo fue caminar esos primeros años por Francia, por Europa? Creo que después también estuviste por América Latina, que me parece que son la base de esa mirada que tenés tú, que captás esas imágenes que llegan al alma de lo que querés captar, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? Antes de irme, soy un pibe de Positos, de Tomás Diago, de Solano Antuña, y bueno, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Descubrí el cine en Cinemateca a los 15 años, me dio vuelta la cabeza. Fellini, Antonioni, Kubrick, Truffaut, la nueva ola, la Nouvelle Vague francesa. Me dije, yo quiero hacer esto, yo no sé cómo se hace esto, quiero hacer algo que se parezca a esto. Y en aquella época, años 70, 70 y pico, era como querer ser astronauta, ¿no? Porque el video no existía, filmar era una cosa. Y bueno, hice un viaje que mi viejo me obligó, mi viejo un crack total, vivía en Brasil ya el gusto de los viajes, me obligó a hacer un viaje a los 19 años, que terminé el bachillerato un poco tarde, por Europa o Estados Unidos, elegí Europa, y bueno, y me dije, Uruguay estaba bajo dictadura, era muy difícil vivir acá, me sentí muy ahogado, y recuerdo que cuando, entre las ganas de cine, una sociedad que me oprimía un poco, y un papel que tuvimos que firmar en la Facultad de Ingeniería, que había que firmar, que yo no firmé, en el cual había que denunciar cualquier grupito que esté complotando no sé qué cosa, me dije, bueno, dejo la carrera. Tuve miedo un par de días, dije, como todo uruguayo, no ser universitario, no ser un profesional, se podrá vivir, estará. Bueno, ahí tuve miedo 2 o 3 días, después me tranquilicé, y había conocido una novia ya en Francia, que fue la madre de mi hija, de mi primera hija, y un gran amor, y me tomé un avión, una ida sola, me acuerdo, que la cambié contra un pasaje, un terrenito que tenía en Shangri-La, que no sé, un abuelo me había dejado, y lo cambié pelo a pelo por una ida sola a París. Después costó mucho más ese terrenito. No soy bueno para los negocios inmobiliarios. ¿Y ahí tenías alguna idea de que te ibas a dedicar al cine? Sí, entonces simplemente que llegando allá, que empezó el video, años 80, principios de los 80, las cámaras más compactas, hice mucho cámara, mucho dirección de foto y cameraman, y descubrí el mundo real, de la realidad, es decir, descubrí lo que es mirar el mundo real con una cámara, cosa que yo
Entonces, que acá yo pensaba más bien en cine de ficción. Entonces, yo me acuerdo que me dije, tranquilo, la ficción la dejo en un estante, capaz que vuelvo, capaz que voy, porque nunca fui, pero vuelvo, capaz que voy un día, y mis ganas de ficción, y ahora me dedico de lleno a mirar el mundo con mi cámara. Y ahí empecé a descubrir, a viajar mucho, descubriendo América Latina desde allá, una América Latina que yo no había conocido realmente antes de salir, filmando en Brasil, en Cuba, en México, en Nicaragua, en Guatemala, en la Amazonia, en Chile, etcétera. Después también el mundo un poco, historias fuertes en África, un viaje maravilloso, en el 85, un viaje maravilloso que me marcó mucho en Tíbet, un viaje a pie con un escritor que le gusta crecer caminando, que su literatura crezca caminando en lugares muy simbólicos, y entonces me invitó a compartir con él un viaje en Tíbet, de Lhasa a Katmandú, a pie 1000 kilómetros, 2 meses, quizá el más lindo viaje de mi vida, y yo de ahí tenía 30 años, y me acuerdo que uno tiene tiempo consigo mismo en esas 8 o 10 horas caminando por día, y ahí fue un primer balance un poco de vivir afuera, de vivir lejos del lugar donde nací, de la familia, de mi destino, en un lugar tan potente, ¿no? ¿Te cambió quizás la mirada occidental nuestra por esa mirada oriental más profunda, más...? En todo caso me sentí más cerca. Me acuerdo que eran encuentros... recuerdo que los contactos con los tibetanos teníamos me acuerdo que fue organizado desde Pekín, por supuesto, el viaje. Entonces teníamos un traductor chino-francés. Entonces con los tibetanos solo podíamos sonrisas, compartir un plato de comida, andábamos, me acuerdo, con tarjetitas, con estampitas del Dalai Lama, que nos habían dicho que había que tenerlas medias escondidas porque a los chinos eso no les cae muy bien, pero dar una era como era abrir las puertas del corazón de la gente, y fue un viaje iniciático yo había leído Lobsang Rampa, El Tercer Ojo, acá en Uruguay. Entonces fue realmente estar ahí en el Potala, el gran palacio en Tíbet, y fue muy intenso. Yo creo que fue también como un gran viaje interior, el primero quizá. Y allí conoces a Dalai Lama, bueno, a través de un trabajo que haces con un chico Osel, ¿no? Ahí va, poco tiempo después, en realidad ese viaje que terminó en Katmandú, nosotros durante el viaje encontrábamos monjes, a veces dormíamos en monasterios, y como el diálogo estaba muy limitado, siempre salía Dalai Lama, nos decían con una sonrisa, Dalai Lama, claro, ustedes están yendo hacia lo de Dalai Lama, sí, claro, y después de ese intercambio no lográbamos avanzar mucho más. Y nos dimos cuenta, llegando a Katmandú, que toda esa gente nos quería decir más que eso. En realidad, y a veces veíamos monjes caminando en el mismo sentido, y siempre nos decían Dalai Lama. En un momento nos cansó un poquito, porque dijimos, bueno, es un poquito escolar este diálogo porque no podemos avanzar, pero no, en realidad el Dalai Lama iba a dar una enseñanza que tiene derecho solo 7 veces en su vida en darla, la enseñanza espiritual más alta, el nivel más alto, y era la 7ª. Entonces mucha gente estaba yendo de forma clandestina, pasando la frontera clandestinamente, porque los tibetanos no tienen derecho a salir de Tíbet, para ir. Entonces los que nos querían decir era, estamos yendo todos a ver el Dalai Lama realmente, claro, a participar de su enseñanza. Fui ahí, me acuerdo que terminamos en India, en Bodh Gaya, el lugar donde Buda recibió su iluminación, que está el árbol, un árbol increíble que la gente se abraza como para tomar, además hay que abrazarse unos cuantos, como 10 personas para darle vuelta a ese árbol, a ese tronco, y bueno, y para sentir algo de lo que sintió Buda.
y recuerdo que pasé unos cuantos días, había, no sé, 20, 30.000 personas, había una radio en inglés que traducía una cosa incomprensible, era muy codificado, era muy técnico lo que... eso fue mi primer encuentro, en fin, contacto físico cercano con el Dalai, y es cierto que un par de años después, muy sensibilizado con ese viaje, me interesé a una historia que vi en el diario de un chico español, Osel, de 2 años de edad, que acababa de ser reconocido como una gran reencarnación. El Dalai Lama lo había reconocido, entonces, y lo iban a entronizar en los meses próximos. Y ahí me fui a Andalucía, donde vi al chico, me hice amigo de la familia, una historia increíble. Bueno, esas cosas no pasan, porque a veces la gente dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Eso no pasa en la casa de un panadero que no tiene nada que ver con, o de un ingeniero que no tiene nada que ver con el budismo. Son familias, efectivamente, que ya que tienen todo un trabajo. Y bueno, empecé un reportaje con ese chico Osel y lo acompañé a la entronización en el norte de India, donde está el gobierno tibetano en exilio. Y me acuerdo que llegando estaba toda la prensa mundial que hacía, y me dicen, yo llegué un poquito antes y era amigo de la familia, tenía esa ventaja, y viene un monje y me dice, ¿te interesa un encuentro con el Dalai Lama mañana a las 3 de la tarde? ¿Y cómo no me va a interesar un regalo así? Y me dice, no, lo que pasa es que la televisión catalana hace 6 meses que pidió esta entrevista y no les dieron la visa, y entonces quedó ahí. Entonces me dice, preparar 5 preguntas. Y yo ahí con las preguntas a la Dalai Lama. ¿Te acordás de las preguntas? Me acuerdo perfecto. Entonces yo me acuerdo que me dije, yo pensaba que iba a tocar un tema que es muy delicado, porque es cómo funcionan los métodos de reconocimiento de una reencarnación, los oráculos, las señales. Me parecía que es como preguntarle al Papa por qué fulano es santo. Es decir, son temas un poco que me parecían reservados. Entonces empecé despacito, una primera que la sacrifiqué, consideré que no, por cómo usted explica que el entusiasmo en Occidente por el budismo. Después las 3 del medio eran realmente sobre los mecanismos de las que me parecían delicadas, mecanismos de oráculos y de señales y de sueños. Y la última, ¿por qué en España? Porque esto sucede en España. Entonces yo consideré que sacrifiqué a la primera y la última, y tenía, ahí voy el día siguiente con mi camarita, tenía problemas de baterías porque no había enchufes, entonces yo andaba ahí con los minutos contados de video, y ahí estoy que de palacio no tiene nada, es una casa grande, muy austera. Ahí estoy con el trípode, con la cámara, medio preocupado, y veo 2 sandalias. Levanto y estaba el Dalai ahí al ladito de mi cámara, una sonrisa, me pone un pañuelo blanco. ¿Qué sentiste, Gonzalo? Y dije, no puede ser que este hombre, que esta bondad, esta persona además esté disponible para mí, y yo que no estaba pronto. Entonces él se sienta con sus sandalias, siempre con su sonrisa, y ve que yo tengo un papelito con las preguntas. Bueno, ve un papelito, y entonces me dice, a ver, entonces bueno, le doy el papelito de las preguntas, y por supuesto yo sabía que al Dalai Lama nadie lo aprieta, quiero decir, sí. ¿Qué problema puede tener el Dalai con una pregunta? Me acuerdo que alguien una vez en un programa, un gran entrevistador en Francia, le dice al Dalai, porque yo estoy hablando no tenemos que olvidarnos que usted es la reencarnación de Buda. Y él respondió, ojalá lo sea. Un hombre que tiene esa cancha, y entonces, bueno, primer pregunta, y yo me acuerdo que digo, ¿grabaré, no grabaré? Que estoy con los minutitos de batería contados. No, ¿cómo no voy a grabar al Dalai? Y a la pregunta de cómo explica el entusiasmo por el budismo, me dice, es muy simple. En el mundo de ustedes, en Occidente, lo que funciona muy bien son los supermercados. Eso funciona muy bien.
y los shopping. Entonces el budismo es un gran supermercado en el cual tú agarrás lo que tú querés y dejás todo lo demás. Por eso funciona bien con ustedes. Y así, de ahí para adelante. Y me acuerdo que me respondió con, y él siempre marcaba un silencio y al cabo de unos 8 o 10 segundos, una carcajada. Era un poquito como diciendo, estos son palabras, estamos en el mundo de las palabras. Relativicemos todo lo que es dicho acá, sin ironía, simplemente poniendo las cosas en el nivel de las palabras. Después me respondió muy seriamente a lo que yo realmente esperaba de él, y después ¿por qué España? Claro, entonces me dijo algo así como, porque los toreros, una salida así. Y después me dice fuera de cámaras, este tema de este chico, la prensa le está dando demasiada importancia. Aquí en la calle, 8 de cada 10 personas que tú ves caminando son reencarnaciones. Esta es una reencarnación muy fuerte, muy importante, pero tenemos otras importantes. Y ustedes, no tú, pero la prensa le están dando como... Lo estaban haciendo muy mediático. Muy quizás. mediático. Entonces yo no sé si iré a la intronización, que era unos días después. Y recuerdo, y no voy a ir. Pero tú podés venir a verme cuando quieras. Entonces hubo intronización, la historia es muy linda, muy larga, y después volví a ver al Dalai sin cámara, le conté un poco cómo fue, y la prensa muy, muy contrariada de que no estaba el Dalai. Y bueno, y después eso fue una aproximación muy linda. Después lo vi un par de veces en Francia, porque el Dalai viaja bastante a Europa. Y bueno, y de Ossel le perdí la pista. Supe que dejó su monasterio a los 18 años, se volvió por Ibiza, con motos y con chicas. Y ahora te cuento, está estudiando de cineasta. ¿Ah, sí? Capaz que algo captó en ti cuando era niño. Siguió tus ser, pasos. Puede ser. Esta sociedad de la nieve que hablábamos en un principio, que yo decía, cuidaste mucho la palabra a través de la sinergia de los silencios, para lograr esa introspección de esos 16 uruguayos que quizás hasta ese momento no lo habían hecho. Efectivamente. ¿Y cómo lograste ese trabajo? Efectivamente, porque me acuerdo que mucha gente decía, esa historia que ya está tan contada, y yo sabía, por varias razones, lo sentía, por mi amistad con algunos de ellos, cómo ellos trabajaban con la historia, cómo trataban ellos de encontrarle un sentido a lo que les pasó, ellos mismos o en familia, y me dije, esa fue una historia que fue incubando en mí muchísimos años, y me dije, algún día yo tengo cita con esta historia y quiero hacerlo con todos, que tampoco fue fácil, de que estén todos, tampoco era necesario, me decían los productores, te metés con 16 personas, son demasiadas para una película, pero para mí era fundamental que los 16 estén, es una historia colectiva y que se cuente colectivamente. Al final lo logramos, el grupo ayudó, el grupo funcionó, quizá de alguna manera como funcionaba ya en la nieve, funcionó para convencer a los 2 o 3 rezagados que no tenían ningún problema con mi proyecto, pero que no tenían ninguna ganas que nunca habían testimoniado. Claro. Y efectivamente logré una especie de parir ahí un relato coral con Virginia Martínez, que estaba en la producción, con Pablo Subizarreta, con mi equipo. Elegimos un lugar, un lugar muy lindo, en el kilómetro 100 y algo, un lugar de campo tranquilo, y le pedimos a cada sobreviviente de pasar 24 horas con nosotros, y se iban turnando a la hora del almuerzo. Entonces ya era una cita en la cual pedíamos 24 horas, cortar teléfonos, dormir con nosotros, tomarse un vinito. Levantaste, un templo casi tibetano. Ahí está, y los aislaste, ¿no? De alguna manera, exactamente, tenés razón. Y logramos una paz ahí. Yo me acuerdo que aprovechaba algunos temas para la noche, otros temas para el atardecer, unos temas para la mañana, caminábamos, charlábamos, no grabábamos todo el tiempo, grabábamos 3-4 horas con cada uno, y algunos venían con un poquito de
y cuando veían que el que se estaba yendo, que el que se tenía que ir no se quería ir, que la pasó bárbaro, entonces fue efectivamente una especie de templo tibetano ahí, y ahí se logró un relato muy profundo, que creo que nunca se había dado, y que creo que la película lo refleja bien. Sí, ¿y cómo fue trabajar con la memoria? Porque trabajaste con la memoria de 16 uruguayos que habían tenido una vivencia muy fuerte, que quizás, que como decíamos, hasta ese momento no eran muy conscientes de lo que les había pasado, ¿no? Bueno, eso en todo caso es cierto que traté después de hacer parir ese relato colectivo, después efectivamente, inspirado por ese relato, me la jugué un poco con César Charlone, que eso es tener suerte de trabajar con César, que casi estaba en ese avión, ¿no? Que tenía que haberse tomado ese avión. Y como tenía una noviecita en Brasil y se lo perdió por suerte de alguna manera. Y entonces empezamos a recrear como imágenes como interiores, libremente, es decir, nada de recreaciones, era como recuerdos, fragmentos, también tiene algo como de un Super 8, como si alguien allá con unos rollos Super 8 hubiera filmado algo. Hubo gente, hay momentos en que uno se hace la pregunta, tiene algo entre el archivo Super 8 y la memoria. Y como anécdota, quizá estábamos buscando dónde hacer eso y ya no teníamos plata para ir a la cordillera con un avión. Yo había encontrado un avión roto acá en la Fuerza Aérea, chiquito, cortado, perfecto para lo nuestro, pero bueno, llevarlo a la cordillera, le busqué la vuelta 3-4 meses y financieramente no podíamos, era un presupuesto de documental, aunque bastante internacional, bastante. Y entonces me acuerdo que César me dice: Gonzalo, pará, no tenemos plata, no hay plata. Somos latinoamericanos, tenemos que ser creativos. Pon ese avión donde puedas, y si no lo podés mover donde estés, y dado que lo que vos querés hacer son imágenes muy como expresionistas, sobreexpuestas, nos vamos a arreglar. Y yo me dije, ¿cómo lo voy a dejar ahí en ese hangar donde está? Busqué, entonces empecé a buscar lugares blancos, busqué acá, acá en el puerto, barracas de sal. Digo, capaz que si lo meto al avión en una montaña de sal, y vi, no, imposible, esas montañas duras de sal en los galpones acá cerca de la torre de hotel donde estamos. Y después me dije, ¿y una duna? Y le dije, César, ¿y una duna? Y me dice, no, una duna somos Gardel. Y entonces el 95% de las imágenes de la Sociedad de la Nieve, de esas imágenes que no son documentales, están hechas en el Pinar, arriba de una duna, que tuvimos que, a las 3 de la mañana tuvimos que poner el avión porque nos dijeron que había un ecologista alemán que cuidaba mucho esa duna y que se hubiera opuesto a la cosa, entonces lo pusimos como un plato volador, así llegaron los extraterrestres de noche. Llegaron, ahí está. Y bueno, y ahí filmamos esquivando el mar, y tuvimos la suerte, era en pleno invierno, final de agosto, y ahí viene el temporal de Santa Rosa. Y la producción estaba muy nerviosa y decían, dejémoslo pasar, y no, dijimos con César, adentro del temporal, porque si es viento, bárbaro, ráfagas de arena, bienvenida, si es agua, menos, eso no, bueno, y tuvimos ráfagas de 100 y pico de kilómetros, tuvimos mucha suerte, los dioses estaban con nosotros. Gonzalo, ¿qué papel juega en tu lente la memoria? Y yo creo que todo el tiempo un rol principal, porque yo creo que cuando uno ve una imagen o uno produce una imagen, lo que está haciendo es yo siempre digo que hay algo atrás de la imagen que va con esa imagen. Entonces, yo creo que la memoria, somos los cineastas somos una máquina de contar historias que
que pasaron o que existieron solo en la cabeza de uno, por suerte que nuestra memoria no es total, es selectiva, sino me acuerdo que Cortázar hizo un ejercicio sobre eso, que es mi gran gurú de literatura, Cortázar, no me acuerdo, un hombre que se acordaba de absolutamente todo, entonces era imposible de continuar a vivir, pero sí, yo creo que la memoria es, para mí es fundamental. Ahí está, contar con mi cámara historias para que no se pierdan, o que no se pierdan o que sean contadas de cierta manera. La Sociedad de la Nieve es un caso típico, hubo 50.000 reportajes en todo sentido, y bueno, y mi peli es esa, que es bastante diferente, digamos, a donde apunta. Me peleo para que ciertas historias sean contadas y sean contadas de cierta manera. Claro. Y ciertos relatos de vida que me tocan muy profundamente, que me interesan por muchas razones, también compartirlos. Sí, te comprometés, como decíamos al principio, te remangás codo a codo, escuchás esos relatos y buscás sacar el barro a la piedra. A ver, eso es cierto que es una imagen, bueno, sí, la acepto. Me hace pensar algo, lo que tú me decís, me hace pensar a una frase que dijo Frei Beto, que fue un brasileño de la teología de la liberación. Teología de liberación, amigo, consejero de Lula en su momento, y que hablando de Eduardo Galeano, yo estaba preparando Ojos Bien Abiertos en ese momento, en una plaza en Río de Janeiro, me acuerdo, y le dije que, bueno, que yo quería que Eduardo ponerlo en la mochila de la película, participa del viaje de alguna manera, y me dice, Eduardo, que se conocen mucho, se quieren mucho, Eduardo es un garimpeiro, me dice. Garimpeiro es esos buscadores de oro, ¿no? En Brasil, que busca, que está ahí en el lecho de los ríos, buscando las pepitas, haciendo de piedras pepitas, sacándole el barro, justamente, limpiándolas, secándolas, poniéndolas al sol y compartirlas. Bueno, eso es muy lindo para definir a Eduardo. Yo en otro nivel, capaz que me reconozco en esa artesanía, ¿no? Es artesanal. A mí me gusta hablar de artesanía más que de arte. Sentarme, ponerme en cuclillas en el lecho de un río y buscar las piedras y lavarlas y mirarlas y ver cuáles ponemos al sol y cuáles compartimos. Me parece que es una linda manera de hablar del trabajo que hago, sí. Tenés una forma de guionar muy especial. Vivenciás, experimentás y de ahí sale el guión. Efectivamente, es cierto que los editores que trabajan conmigo se arrancan los pelos un poco, no les hago la vida fácil porque yo espero de la sala de edición que nazcan milagros, que se produzcan milagros, porque me parece mucho más interesante un rodaje llevado más con la intuición y con el corazón, que con la cabeza de un guión. A ver, hay guiones y guiones, pero quiero decir, en el campo documental, yo quiero aprender, quiero descubrir cosas, no voy a probar cosas. Entonces lo que me gusta es perderme en la historia, dejarme llevar por ese río. Fluir. Dejarme fluir, exactamente. Y entonces, efectivamente, la película final llego a la sala de edición con todo ese lecho, con todas esas piedras, que no es que sea desorden, pero lo que me encanta es
encontrar la narración con el editor en sala de edición, sorprenderme a mí mismo, un trayecto que yo quizá intuí en rodaje, pero o mismo una asociación de sentimientos o de ideas que sale en la sala de edición. Por eso para mí rechazo trabajar, todo depende de lo que uno hace, pero he hecho mucho eso, trabajar con el corazón y con la intuición y dejar un gran trabajo para la edición, para hacer nacer, para hacer parir esa obra, que me sorprende a mí mismo también, y no tanto eso de, si fuera, bueno, no, yo ya la conozco, yo ya la filmé, lo que quiero es editarla para que los otros la entiendan, compartirla, no. Yo quiero también crecer con... Como una obra de arte, el crecimiento de una obra de arte. ¿Y cómo influenció en ti ser uruguayo? O sea, en tu carrera como cineasta, ¿tuvo alguna influencia? En mí mucho, ¿no? Yo nunca siempre con la banderita del Uruguay, donde puedo, en mis adentros, y hablando desde... Es importante donde uno pasa los primeros 20 y pico de años, ¿no? No es solo importante, es fundador, es esencial, la patria es la infancia, y esto es infancia y adolescencia. Sí, para mí, yo soy uruguayo, siempre cuando a veces dicen ahí por ahí, o no sé qué, cuando me presentan en algún lado y hablan de Francia, opa, no tengo nada contra Francia, es el país donde vivo, pero no soy francés, no me siento francés, me siento uruguayo, sí, es importante, me parece, para mí es importante, ¿no? Claro, contar uno más, un granito más. ¿Crees en la casualidad o en la causalidad? Yo creo que en el fondo es casi lo mismo, porque la casualidad, lo que llamamos casualidad, hay un grado mágico, hay un grado bueno, es como, a ver, el universo está, todos los dados están jugados. Dicen que de alguna manera que está todo, de alguna manera de forma un poco precisa, que todos los eventos pasados, pasando y por pasar, están, eso es determinismo a muerte, pero al mismo tiempo tiramos piedritas, como me gustaba decir Sábato, somos como, hacemos barquitos adentro de las botellas, dibujamos con colores, intervenimos en esa cosa, en ese universo, que nos toca vivir, intervenimos, intentamos cositas. ¿Crees en Dios, Gonzalo? A ver, no en una voluntad divina, no, eso no creo. No tuve la experiencia por ahora, pero sí en algo totalmente, soy todo menos ateo, quiero decir, en algo totalmente, la vida es increíble, que estemos todos acá, con nuestras historias, con nuestro inconsciente, con nuestros antepasados, en este viaje, con este globo que va a no sé cuánto, todos los cuerpos separándose los unos de los otros como pedrada. No tiene nada de normal, entonces si Dios es todo este milagro, sí. No creo en la personalidad, no me interesa en realidad. Nunca me interesa. Una fuerza, quizás, por decirlo, una fuerza superior o... Una fuerza quizás sí, una personalidad nunca lo sentí. Pero una fuerza quizás sí, Te invito a hacer una breve pausa y seguimos dialogando. Gonzalo, y en Ojos Bien Abiertos el tema de la solidaridad aparece en toda tu obra, ¿no? Pero en Ojos Bien Abiertos hay una escena en la que Galeano hace referencia a un proverbio africano que dice que la mano que da está por encima de la mano que recibe, refiriéndose a la caridad. ¿Cómo se hace para lograr estar en ese mismo plano, en ese plano de solidaridad?
Bueno, efectivamente, y además ese proverbio que dice Eduardo, este, está en un momento en la película en el que se puede entender también, es un momento en que se habla mucho de la acción bilateral muy voluntarista del gobierno bolivariano, de Chávez, y de alguna manera también se podría dejar pensar que esa acción Chávez fue muy importante para mí en su momento en América Latina, pero que al mismo tiempo había quizá una diferencia de fuerzas, mismo entre Chávez y sus colegas, que hacían que, digamos, que las propuestas de intercambio de Chávez, que parecían un poquito demasiado favorables al otro país, y que lo eran, estaban un poquito desequilibradas por la fuerza del petróleo. Entonces, puesta ahí también, me dije, está bueno también de ponerlo ahí, todo bien que haga pensar también en que esa solidaridad tiene que ser bien horizontal, ¿no? Y bueno, está ahí en ese momento, que no es directo, no lo pensás directamente, pero también se puede ver por ahí. Es un proverbio muy sabio, de esos que les gusta a Eduardo, ¿no? Y que me encantan, y que esas perlitas que me dio Eduardo en ese trayecto. Sino en esa peli que quiero mucho, hay momentos muy... Esas mujeres en Caracas que están construyendo un nuevo hábitat en un barrio... en un barrio que está totalmente marginado, y que hay una chica que lleva adelante esa obra, una luchadora, y que aparte se conmueve mucho cuando conoce a Chávez. Exactamente. Si querés, compartirlo, ese momento es muy emotivo, ¿no? Y que después, sí, efectivamente, eso era muy Chávez también, ¿no? Ese contacto tan directo con la gente, ¿no? Y después yo voy a filmar una reunión del barrio, de la organización, que estaban ultimando detalles para la nueva construcción que se iba a hacer en el lugar del barrio ese tan complicado, y se arma una discusión entre las mujeres. Sí, una polémica. Una polémica, que además dicen cosas muy fuertes contra mi personaje, se llama Agustina. Y en esa mañana que pasé, que en esa cámara increíble, esa cámara se volvió invisible, es decir, era como estar en medio de una ópera, en el cual todos estaban en sus roles, y era muy interesante porque esa violencia muy grande de intercambio, muy fuerte, entre varias luchadoras sociales y vecinas, y poco a poco se fue se unen y se ponen de acuerdo de cómo actuar. De que querían un espacio común para todos, que parecía que había falta de entendimiento. O sea, los que peleaban, Agustina, tu personaje, no entendían que lo que querían era lograr un bien para la comunidad. Exactamente, ¿no? Y se logró, y entonces es como una parábola un poco bueno, que tiene mucho sentido en mi viaje latinoamericano. Es un momento muy lindo, bueno, está lleno, ¿no? En Bolivia con los mineros. Es muy emotivo también. Sí, eso realmente uno tiene la impresión siente que está entrando realmente en las entrañas del continente, y también, claro, cuando me reencontré muchos años después, ¿cuántos años después? Habrán sido como 10, en la selva amazónica. En la selva, con el chamán, Kempere, que yo ya había estado ahí, que es el lugar más perdido de la selva ecuatoriana, uno de los pueblos más protegidos de alguna manera de la explotación de petróleo, y me dije, yo había oído hablar que había habido problemas con ese grupo, y al mismo tiempo el film me va llevando. El film, ese viaje que se vuelve cada vez más personal ahí, de ojos bien abiertos, me va llevando
a reencontrarlo, a reverlo, 10 años más después. Eso me emocionó muchísimo, estar en la misma hamaca, frente al mismo fueguito, él que trabaja todas las noches para que el sol salga al día siguiente. Y como también el problema que hay con la selva amazónica, la contaminación, el tema del petróleo, que digo, lo destacás, y esas voces que gritan de la naturaleza las mostrás. Sí, y además hay esa iniciativa en Ecuador todavía vigente, totalmente revolucionaria, de no explotar el petróleo, de esa última parte con una biodiversidad increíble en la cual viven estos indígenas. Wow. La propuesta del gobierno de Correa hasta hoy, y ya van unos cuantos años, es de, ok, estamos de acuerdo que si explotamos va a ser trágico para los ríos, para los pueblos indígenas, originarios. Ya Ecuador probó que, como dice alguien ahí en ese film, la maledicción de la abundancia, ¿no? Ecuador fue un país exportador de todas las materias primas del mundo, banana, café, petróleo, y que dejó. Eso es bien la temática de Eduardo en general. Entonces, ok, no explotemos lo que es evidentemente para un Estado es muy difícil porque hay dinero. Entonces, si la comunidad internacional financia la mitad de lo que daría esa explotación, Ecuador financia la otra mitad, no explotando. Claro, no es necesario explotar. Ahí está. Y entonces, en ese momento todavía se está en eso. Es la única propuesta de ese tipo que hay hoy en el mundo, ¿no? No explotar el petróleo, un petróleo riquísimo que está ahí, para tratar de, si estamos todos de acuerdo y si hay un poco de solidaridad, justamente, internacional, que es el interés de todos que la Amazonia quede... Ese pulmón de la humanidad. Entonces es una propuesta, en ese momento de la peli, también efectivamente Millamán, digo Millamán porque es mi amigo, Ken Pérez, está parado arriba de ese cuadrado grande que se trata de explotar o no explotar. Y eso fue un momento muy lindo también, y después, bueno, muchos otros. Mi amigo, la Operación Milagro. La Operación Milagro. Es una metáfora que me gustaría que cuentes, que es muy linda en la película. Y sí, efectivamente, es algo que... Es casi al final, ¿no? Sí, de la totalmente. película. Es el cuento que le cuento a Luna, en realidad. Sí. Efectivamente, es la Operación Milagro es una iniciativa de Cuba, Venezuela, Bolivia, en el cual hay muchísimos, gente de edad, ancianos en general, que tienen pequeñas enfermedades visuales y no tienen los medios económicos para arreglarla, o la infraestructura médica, muchos campesinos, mismo indígenas, y entonces en Bolivia han abierto como no sé cuántos centros, en el cual eso es bien el ALBA, ¿no? El ALBA del cual que Chávez animó, es decir, ese intercambio solidario. Cuba pone los médicos, que tienen muchísimos y muy buenos, Bolivia pone la infraestructura mínima y Venezuela paga los pasajes, pone el dinero, el mínimo dinero necesario, paga los sueldos, y han operado, no sé, 800.000 personas de la región, de cataratas. Sí, me interesó eso de la región, porque vienen de otros países a operarse limítrofes que no están de acuerdo. No están de acuerdo, claro. Por ejemplo, Perú, que no es un país políticamente amigo, no era, sobre todo en ese momento con Alan García, de todos estos movimientos. Bueno, como hay una casa de la Operación Milagro, justamente la que yo filmo, en el lago Titicaca, en el borde, bueno, solo pasar el lago. En un lugar maravilloso. Una historia muy linda que no integré, muy emotiva, que no pude, porque no se puede con todo, es que
durante la Operación Milagro, que todavía existe, se dieron cuenta que había pasado por ahí, en los registros, el hombre que ex soldado, el que apretó el gatillo, el hombre que mató al Che Guevara, el soldado que ejecutó al Che Guevara. Entonces, claro, hubo un poquito de conmoción y eso, y digamos, ahí la gente, los venezolanos, los cubanos, los que estaban ahí, los bolivianos, dijeron, bueno, si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos operado igual. No se le niega esto a nadie, ni a él, digamos. Increíble, ¿eh? Qué respuesta. Eso forma parte un poquito de la Operación Milagro, sí, que un poco cierra la película, ¿no? Por esos ojos, ¿qué sabor te dejó, Gonzalo? Bueno, fue una película que peleamos mucho con Virginia Martínez para hacerla. Un sabor, un dejo amargo, lo sabíamos, a ver. Sabíamos que habíamos elegido, por varias razones, la historia de Mariana y de su abuela, Mariana Zaffaroni y su abuela, que es una historia que, mismo en el momento en que la rodamos, termina mal. Es una historia desgarradora y triste. Y me acuerdo que siempre, porque la nieta, en el momento en que grabamos, año, ¿qué puedo decir ahí? 97, 98, la nieta no reconocía su identidad, no quería ver a la abuela, fue como una cosa muy dolorosa. Pero al final de la película, Esther, la abuela, dice, en el Rosedal del Prado, me acuerdo que ella vive por allá en Sayago, dice, queda una llamita, una esperanza, una llamita, cuando Mariana sea madre, quizás cambie su actitud con respecto a su historia propia. Y entonces ahí termina nuestra película. Y la historia hizo que fue así. Esa llamita aprendió, fue madre, cambió radicalmente Mariana, se acercó mucho a su historia, la reconoce totalmente, se acercó a la abuela. ¿Sentís que fue un vínculo quizás para lograr eso? Yo me digo que en algo debe haber participado. Yo me digo que sí. ¿Contribuyeron con esta filmación? Yo me digo que sí. Esa película salió en cine acá y en Buenos Aires. Fue a verla Mariana con su familia adoptiva, digamos. Luego tomamos un café con Mariana y Virginia hace 2 o 3 años en Montevideo, única vez que nos vimos. Ella le agradeció mucho el trabajo, el film. Quedamos quizá en algún día hacer como un epílogo, porque esa historia no terminó tan triste. Y entonces, bueno, quizá cuando Virginia deje de ser directora de canal de TNU, hagamos ese proyecto epílogo. Está pendiente. Está entonces. pendiente, exactamente. Muy bien. Y te invito a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Atajás las que quieras, las que no, Dejo las dejás pasar sin dejo problema. pasar. El rasgo principal de tu carácter. Simpatía. ¿Qué te desmotiva? ¿Qué me desmotiva? Ciertas dificultades que me parecen, no sé. Quizás esas dificultades a las que no podés. A las que me digo que no puedo. No podés. A las que me digo que no puedo. Pero en general vuelvo a la batalla. ¿Cuál es tu palabra favorita? Compartir. ¿Tu principal defecto? Desorganizado. Un color. Rojo. Una imagen. Un amanecer. Una injusticia.
Cualquier cosa contra los niños. Un gran amor. Aparte de los que viví yo, es Romeo y Julieta. Tu inspiración. Me asusto cuando me digo cuando no la siento. Una mirada. Horizontal. Un deseo. Seguir deseando cosas. Gonzalo, ha sido un inmenso placer, un gusto conversar contigo, compartir este espacio. Te deseo que puedas seguir brillando a través de esas imágenes que siempre nos regalás a los espectadores y que todo lo que quieras puedas llevarlo a cabo, porque sos una persona con un corazón muy lindo y sé que vas a seguir día a día haciéndonos descubrir imágenes maravillosas de esta realidad que tenemos, que es la vida. Muchas gracias, Andrea. Ojalá voy a intentar seguir. En cualquier momento nos estamos viendo y nos contarás de estas cosas hermosas en las que estás trabajando. Gracias de corazón. Gracias a ti, realmente.